vamos a hablar sobre una problemática que atraviesa nuestro país ya desde hace varios años y que al parecer ahora se está agudizando en los refugios. Estoy hablando de los embarazos no planificados en adolescentes, por supuesto, porque según el Ministerio de Salud, estos embarazos aumentaron en un 25% en los últimos meses en los refugios. Ahora vamos a establecer un contacto con Waldir Domínguez, quien estuvo conversando con las autoridades para saber los motivos de este aumento considerable. Waldir, te escuchamos. Sí, gracias compañeros. Efectivamente, un saludo cordial para todos los televidentes también. Y es así como ya lo estuvieron comentando, la preocupación aquí en los refugios de la capital principalmente es el aumento del porcentaje de las adolescentes embarazadas en este caso. Nosotros en el transcurso de la mañana conversamos con el doctor Luis Fleitas, que es el director de la 18ª región sanitaria. Conversamos con él y nos estuvo explicando acerca del porcentaje, cómo va aumentando y cuáles son precisamente esos factores que influyen para que esto ocurra principalmente en los refugios aquí en la capital. El Ministerio de Salud cuenta con un censo específicamente de las personas quienes están refugiados en este lugar con nombre y apellido, así lo decía el doctor Luis Fleitas. Con respecto a esa situación preocupante que de todas maneras también llega directamente al Ministerio de Salud luego de esa situación aquí en estos refugios. Vamos a escuchar lo que mencionaba el doctor Fleitas con respecto a esta situación, compañeros y televidentes. Hay bastante promiscuidad, la gente joven especialmente se resiste a usar los métodos anticonceptivos. También hay un aumento de consumo de alcohol, sustancias estupefacientes y un gran descontrol hace que todos estos factores que haya aumento de casos de embarazos, especialmente en gente joven. El servicio del Ministerio de Salud tiene 32 unidades de salud distribuidas en todos estos refugios, tiene 4 hospitales, centros de salud y 3 hospitales cabecera, aparte de la brigada que va con el móvil salud diariamente, ofreciendo totalmente gratuito y los insumos para planificación familiar, el asesoramiento correspondiente, pero aún así hay una gran resistencia, especialmente de la gente joven, a usar los métodos anticonceptivos. Igualmente nosotros llegamos hasta el RI 14 para verificar justamente la situación de los damnificados. En ese momento, sin tener conocimiento de que en este caso los profesionales de salud, del Ministerio de Salud y por supuesto otras organizaciones también estuvieron haciendo la atención pertinente aquí en este lugar y verificamos que estos días ellos hacen la atención para las adolescentes embarazadas y por supuesto las que ya tuvieron sus bebés y obviamente los recién nacidos también estuvieron entregando medicamentos a estos pequeños y haciendo la atención pertinente, así como ya lo decía una de las licenciadas también que estuvo conversando con nosotros en el transcurso de esta mañana acerca de esta actividad que se realiza dentro de los refugios. También conversamos con ella y nos comentaba acerca del trabajo de los personales de blanco que están realizando aquí en el RI 14, compañeros. Vamos a escuchar lo que mencionaba con respecto a este trabajo desde el Ministerio de Salud. Falta de conciencia, pero bueno, atención también de parte de los profesionales, que sí se les facilita, pero tampoco no podemos obligar a los pacientes, pero sí hacemos charlas con ellos, tratamos de que sigan su planificación, pero igual se nos escapa a algunos pacientes, algunas se embarazan, le seguimos otra vez su embarazo, es más para falta de conciencia para mí. También el Club de Leones también estuvo realizando una atención oftalmológica, esto en coordinación con el Ministerio de Salud. Evidentemente también nosotros nos hicimos presencia aquí en el lugar donde estuvieron brindando la atención pertinente a las personas afectadas por las crecidas del río, y esto va a continuar, así como ya nos decían los organizadores y los integrantes precisamente de esta organización también. Ellos van a estar trabajando con otras ONG para poder conseguir todo lo necesario para la atención y brindar una atención completa, así como ya lo estuvo explicando los organizadores de estas actividades que se llevan adentro de los refugios, compañeros. La información que tenemos
pese a que es preocupante el porcentaje que va aumentando las embarazadas, las adolescentes embarazadas principalmente en estas épocas y en estas condiciones como viven ellos en los refugios, y eso recae directamente al Ministerio de Salud nuevamente, pero ellos están haciendo las charlas pertinentes en los centros de salud y por supuesto las visitas también en cada refugio, nos decían precisamente los encargados desde el Ministerio de Salud. Esta es la información que tenemos desde este lugar, compañeros. Regresamos con ustedes hasta estudios. Muchas gracias, Waldir. Completo el informe, y aquí la educación sexual es fundamental para poder revertir estos datos preocupantes, y recordemos algunas cifras relacionadas al embarazo adolescente en nuestro país. Según los últimos datos, 2 niñas de entre 10 a 14 años dan a luz por día en nuestro país.